porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mateo 13:12. Recuerdo que mi padre me decía, el dinero llama al dinero. Por eso para ahorrar hay que tener primero un dinero ahorrado. Porque los que tienen pueden comprar con el mejor momento y el mejor precio y así pagar menos. Sin embargo, los que no tienen están obligados a pagar el precio que les den y al final siempre terminan pagando más. Mi padre es una persona sabia en cuanto al manejo del dinero, pues a pesar de que ha vivido siempre en medio de una fuerte crisis económica en su país de origen, recuerdo que jamás le faltaba nada. Sinceramente, creo que habría llegado muy lejos en una economía de mercado. Muchas veces he escuchado que la gente dice que la parte más difícil de hacer una fortuna es lograr llegar al primer millón. La lógica detrás de este principio es que cualquiera que tiene un dinero extra puede invertirlo y ver cómo su propio dinero produce más riqueza. Pero quien solo puede gastar y no tiene para invertir, siempre vivirá del día a día. Es interesante que este principio espiritual dado por Jesús en el pasaje que acabamos de citar al principio puede aplicarse aún en el contexto secular y financiero. Sin embargo, es en el contexto del reino de Dios que hoy quiero aplicarla. Pareciera que es una injusticia que los que tienen sigan recibiendo más, mientras que los que no tienen terminan perdiendo aún lo poco que les queda. Pero cuando se trata del reino de Dios, hay que entender lo que realmente significa tener y cómo es que alguien termina teniendo. Y es que el mismo Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Mateo 7:7. No estoy diciendo que si no tienes es porque no pasas más tiempo en oración, aunque puede que ese sea tu caso. No solo se trata de pedir, también hay que buscar y llamar. Hay muchas personas que pasan todo el tiempo pidiendo, o al menos eso es lo que ellos creen, pero no ponen esfuerzo suficiente en buscar y menos aún en llamar, porque su actitud no es la correcta. Tenga en cuenta que cuando la Escritura habla de oír, en realidad quiere decir obedecer. Y cuando habla de pedir, en realidad quiere decir procurar. Es decir, usted y yo deberíamos desarrollar la actitud correcta y hacer todo lo posible para situarnos estratégicamente en una posición desde la cual podamos recibir lo que Dios está queriendo darnos. No hay una teología más dañina y peligrosa para la iglesia, en mi opinión, que aquella que dice que ya todo está predeterminado y que no hay nada que usted y yo podamos hacer al respecto. Esos creyentes fatalistas que piensan, bueno, si Dios quiere darme esto o aquello, Él me lo dará. Si quiere sanarme, encontrará la manera de sanarme.
Si quiere sacarme de esta situación, Él me sacará. Si quiere salvar a mi familia, al final la salvará. Y si quiere darme un don espiritual, Él encontrará la forma de dármelo. Conozco a un predicador que dijo en una ocasión: si el don de lenguas estuviera en funcionamiento en este tiempo, créanme que ya Dios me lo habría dado a mí. Y si me va a dar una lengua, que sea inglés, que es la que me hace falta. Le diré algo: el nivel de nuestra experiencia personal no determina absolutamente nada más que eso, nuestra experiencia personal. ¿Puede alguien decir: Dios ya no sana enfermedades en esta era solo porque él o ella no ha sido sanado? La semana pasada oí a una persona cuyo nombre no mencionaré y que ha escrito varios libros cristianos, incluyendo varios comentarios bíblicos, decir que se sentía aliviado de poder hallar en la Escritura el relato de alguien que fue sanado sin la intervención de la fe. Él dijo: esta persona no pudo haber ejercido fe alguna antes de ser sanada, pues lo que demuestra es que la fe no es un requisito para la sanidad. Mientras yo lo escuchaba, pensaba en cómo tuvo que esforzarse tanto para encontrar un caso tan excepcional dentro de la Escritura, entre quizás cientos de relatos bíblicos en ambos testamentos que demuestran claramente todo lo contrario. ¿Cómo hizo para enfocarse en una sola referencia bíblica y hacer caso omiso de todo el resto de la Escritura? Otra vez, el nivel de su experiencia no determina absolutamente nada, pero le aseguro que si su nivel de fe y expectativa no cambia radicalmente, usted nunca podrá experimentar nada fuera de lo ordinario y nada milagroso ocurrirá en su vida. Así que, en lugar de tener una actitud de soberbia, autosuficiencia y religiosa omnisapiencia, ¿por qué más bien no mantenemos una actitud de gente que no lo sabe todo, ni lo entiende todo, pero que se mantiene en constante crecimiento y aprendizaje? ¿No es esa la actitud del discípulo? Usted no envía a su hijo a la escuela para que le enseñe a su maestro. Lo envía con un cuaderno para que su maestro le enseñe a él. ¿Es esa su actitud como creyente? ¿Sigue siendo esa su actitud una vez que se ha graduado del seminario bíblico? ¿Mantiene usted esta misma actitud 30 años después de conocer a Cristo? Le aseguro que puede hacer eso, aunque tal vez necesite cambiar de maestro. Pero bueno, eso es otro tema. En el reino, los que buscan son los que tienen, y los que tienen son los que reciben. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos es un compendio de personajes bíblicos que adoptaron la actitud correcta y a consecuencia heredaron la promesa de Dios. Abel ofreció un sacrificio excelente. Enoc caminó con Dios en medio de una generación corrupta. Noé obedeció, aunque fue advertido sobre el diluvio, y construyó el primer crucero de toda la historia. Abraham abandonó su estabilidad en Ur de los Caldeos para irse a vivir como nómada en la tierra prometida. Sara dio a luz un
niño en su vejez. Isaac se dejó amarrar por su padre sobre el altar del holocausto. Jacob soportó el exilio y luchó con un ángel toda la noche por la bendición de la primogenitura. José sufrió cárcel y esclavitud en Egipto para salvar a su familia de morir de hambre. Moisés abandonó su título de príncipe para identificarse con el pueblo de Dios en su persecución. Ruth abandonó su cultura para seguir a su suegra israelita y adoptar su fe judía. Esther se enfrentó a Naamán y arriesgó la vida entrando a la presencia del rey para librar a su gente del exterminio masivo. Realmente no es posible nombrarlos a todos, pero el mensaje es el mismo. La fe no es una filosofía, la fe es una actitud. No solo eso, sino que en el reino los que no tienen terminan perdiendo. Esta es la lección práctica que encontramos en varias enseñanzas del Señor y también en el relato misterioso de la maldición de la higuera estéril. Leamos lo que dice Marcos en el capítulo 11, versos del 12 al 14 y después del 20 al 21. Cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Por qué fue Jesús tan drástico con la higuera estéril? ¿Por qué no tuvo compasión del árbol y lo dejó vivir hasta la temporada de higos? Pareciera que se estuviera comportando como si fuera un niño mimado cuando quiere alguna cosa irracional, como por ejemplo higos fuera de temporada. Pero si estudiamos un poco más el contexto bíblico de esta historia, encontraremos que el Señor estaba actuando de manera no solo controlada, sino premeditada y también profética. En primer lugar, la higuera debió haber tenido brotes, ya que tenía muchas hojas. En Palestina, la higuera da fruto 2 veces al año, primero en mayo o junio y más tarde en agosto o septiembre. Las brevas o primeros frutos que nacen en junio crecen en las ramas viejas y se consideran un bocado especialmente delicado. Los higos propiamente dichos conforman la segunda cosecha o cosecha tardía. Aparecen en las ramas nuevas y se consumen en invierno. Aunque se nos dice que no había llegado aún el tiempo de la cosecha, lo normal hubiese sido que la higuera de este relato ya tuviera sus propios brotes, pues estos brotes surgen un poco antes que las hojas y sirven como predictores de la temporada productiva por venir. Así que, siendo ya la higuera llena de hojas, Jesús debió notar que ese año no habría cosecha alguna.
En segundo lugar, la higuera es un símbolo o tipo profético de Israel. En el lenguaje profético del Antiguo Testamento, la higuera representa a Israel y especialmente a los líderes religiosos y políticos corruptos. Así que la maldición de la higuera puede verse como un acto de cumplimiento profético, una declaración pública de juicio contra la maquinaria religiosa corrupta, o bien como una fuerte advertencia sobre el futuro profético inmediato de Israel. Recordemos que en esta etapa Jesús también predijo la destrucción de Jerusalén y específicamente del templo que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Leamos algunas referencias tomadas del Antiguo Testamento y que hablan específicamente del símbolo de la higuera. La primera referencia se encuentra en el libro del profeta Oseas, capítulo 9, verso 10, y dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha, vi a sus padres. Miqueas 7, del 1 al 2. Ay de mí, porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas para comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ninguno recto entre los hombres. Jeremías 8:13. Cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera, sus hojas están marchitas. ¿Por qué fue maldecida la higuera? Porque ciertamente tenía follaje, pero no tenía ningún indicio de fruto en ella. Tenía una apariencia de productividad, pero no llevaba la promesa de la cosecha en ella. De la misma forma en que los líderes religiosos del primer siglo no recibieron el bautismo de Juan de arrepentimiento, ni reconocieron a Jesús como el Mesías de Israel, aun cuando eran ellos quienes ocupaban la posición de maestros del pueblo de Dios y quienes más profundamente conocían las Sagradas Escrituras, incluyendo también la profecía mesiánica. El espíritu de falsa religiosidad que estaba sobre ellos continúa operando en nuestro tiempo. El espíritu religioso se manifiesta a través de sistemas, reglas y procedimientos que han sido establecidos por el hombre, pero que no necesariamente reflejan o se conforman a los valores y principios del reino de Dios. Una de las características más evidentes del espíritu religioso en cualquier tiempo es la hipocresía. Cuando el apóstol Pablo le advierte a Timoteo acerca de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero cuya conducta niega la eficacia de ella, precisamente se refiere a la gente que está bajo el poder de un espíritu religioso. Notemos cómo Jesús no esperó hasta la cosecha para maldecir a la higuera estéril. Esto significa que en realidad no hay esperanza alguna o expectativa alguna de Dios que esté puesta en la religión como sistema.
De hecho, a medida que nos acercamos a los tiempos finales de cumplimiento de las profecías bíblicas, vamos a ver cómo las diferentes organizaciones religiosas comienzan a derrumbarse. Algunas también, sobre todo las más importantes, forman alianza con el mundo y se meten en su agenda satánica. Esto sucede porque hay mucha gente que simplemente depende del sistema, siente una falsa sensación de seguridad en su posición actual y no está dispuesta a renunciar para moverse en esta nueva dirección que el Espíritu Santo ha estado revelando. Ellos ni siquiera intentan cuestionar el sistema o preguntarse si realmente están obedeciendo el modelo y el plan de Dios para la iglesia. No escudriñan las Escrituras con una mente abierta y receptiva. No buscan oír la voz del Espíritu Santo. No disciernen el nuevo vino de Dios, ni pueden recibirlo. Se encuentran atrapados en una mentalidad rígida e inflexible, pero no porque se aferren a la verdad, aunque eso es lo que ellos dicen, pero porque se aferran a tradiciones, interpretaciones y métodos humanos que no producen ningún resultado en la esfera espiritual. Están apegados a un modelo estéril, incapaz de producir la vida de Dios por su espíritu, pues no hay ninguna vida del espíritu en ellos. Jesús dijo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así que sea lo que sea que usted espera de Dios, comience a producirlo ahora mismo. ¿Tiene usted lo suficiente para que Dios continúe depositando gracia, visión, revelación, sabiduría y poder del Espíritu Santo en su cuenta personal? ¿Está usted activamente buscando, procurando todas estas cosas? Le aseguro que este es el tiempo en el que Dios está comenzando a secar las higueras estériles, justo ahora antes de la cosecha final. Pero Él también está prosperando y añadiendo mayor gracia y unción a aquellos que ya cargan propósito y pasión por su obra. ¿Tiene usted la actitud correcta? ¿Tiene usted lo suficiente? Gracias por tu atención. Yo soy Ivonne Montejo y esto es Pescadito, un podcast variado de estudios bíblicos. Si has sido bendecido por esta emisión y te gustaría recibir notificaciones sobre nuevos estudios a tu correo electrónico, puedes suscribirte gratuitamente en nuestro sitio web, incluido en la descripción de nuestras publicaciones. Si ya eres parte del grupo de estudio, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y a compartir la palabra de Dios con otras personas. Yo, por mi parte, espero tus comentarios y sugerencias y me despido, no sin antes desear que Dios te bendiga más.